Buenas tardes. Hemos acabado el curso 2020-2021 y nos despedimos de ustedes hasta el curso que viene. En este primer año de inicio hemos emitido 20 programas, este es el número 20, y tenemos previstos otros 20 para el curso que viene, que será el 2021-2022, de septiembre a junio. Iremos como los colegios. Les recuerdo que Cuaderno de Maestra es un proyecto para dar valor a la educación, divulgando literatura infantil y las ciencias de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Las colaboradoras y las preparadoras del programa somos las siguientes: Ana Teberoski, que coordina los contenidos pedagógicos del programa; Pili Viarge, una servidora que coordino la creación y difusión del programa; y nuestras colaboradoras, Carmen Carramiñana, con contenidos de literatura infantil; Silvia Suárez Vallardi colabora en el espacio dedicado a la historia de la infancia y de las mujeres; Pilar Ledesma en la enseñanza de la lengua; y a partir de septiembre también tendremos el honor de contar con Paco Bahilo, que colaborará con nosotras compartiendo biografía de pedagogos, entre otros temas interesantes. Esperamos que pasen un feliz y provechoso verano. Ahora con ustedes, Ana Teberoski. Gracias, Pili. No te veo, Ana. Debes de... Puedes... Espera un poquitito, espera que sí. tengo que poner, esto está. Gracias, Pili. Ahora vamos a hablar sobre, tenemos dos partes en este programa. La primera parte hablaremos sobre teoría de la mente y su relación con los niños con autismo, y en la segunda parte hablaremos de la cuestión del autismo, como digamos, como problema mental. Entonces, como nosotros hacemos referencia a la cuestión de la teoría de la mente, hemos pensado que estaría bien plantear este tema, digamos, sobre qué es la teoría de la mente y qué relación tiene con el comportamiento lingüístico, con el comportamiento cognitivo, etcétera, ¿no? Entonces, yo he preparado como un contenido que explica un poco la cuestión de la teoría de la mente. En el discurso... Te dejo, estoy aquí, pero Vale. voy a ir preparando todas las imágenes. Muy bien, de acuerdo. En el discurso se puede comunicar sobre un comportamiento lingüístico. Por ejemplo, se puede explicar el contenido de una actividad mental, se puede decir pienso en, y se explica qué es lo que pienso. Por ejemplo, pienso en las cerezas. Entonces, todo el mundo sabe que yo puedo pensar en las cerezas y que eso no es una cuestión que esté sometida a un juicio de verdad o falsedad, porque yo pienso y nadie me puede discutir en lo que yo pienso, ¿no? Se puede comunicar citando la forma literal, por ejemplo, en estilo directo, pienso en las cerezas. Pero también se puede comunicar el mensaje de otro discurso, de una actitud o de un estado psicológico de otra persona. Eso se explica como una actitud sobre el contenido. Pienso que... Entonces pensaba que las cerezas estaban maduras. Estilo indirecto que representa las palabras o el pensamiento propio o de otro. Puede hacerse comunicándolo por una atribución. Por ejemplo, Nancy piensa que las cerezas están maduras. Y para ello se usan lo que se llaman verbos mentales, tales como creer, saber, desear, pensar, que son los verbos, digamos, que expresan los estados psicológicos. Estas actitudes y atribuciones mentales se pueden relacionar entre sí de manera que llegan a ser recursivas, es decir, unas se encadenan con otras. Por ejemplo, se puede relacionar deseos y sentimientos, soy feliz porque tengo algo, pensar sobre lo que se cree, sobre alguna cosa que se cree, se puede sentir sobre pensamientos, se puede pensar sobre emociones, etc. La recursividad de los estados mentales están entrelazados y es implícita en expresiones como Nancy se da cuenta que Alicia ha mentido a Jordi para que crea que las cerezas estaban verdes, pero Jordi sabe que Alicia le ha mentido y que Nancy se ha dado cuenta. O sea, es una relación, digamos, de este tipo lo que está en juego.
podemos decir, por ejemplo, que hay muchos enunciados donde hay esta actitud hacia el pensamiento lingüístico. Por ejemplo, en Juan mira el reloj es un enunciado de comportamiento, pero Juan dijo, llegó tarde, es un enunciado sobre el discurso de Juan, un enunciado directo. O puede decir, Juan dijo que llegaba tarde, es el enunciado de un discurso indirecto sobre Juan, digamos. O puede ser también que se diga, supongo que me doy prisa, si no me doy prisa llegaré tarde. O María dijo que había llegado tarde, o Juan ya llegaba tarde, etcétera. Esos son los recursividad o los encadenamientos. Los ejemplos de enunciados de teoría de la mente son expresar intenciones y planes mentales, explicitar conocimiento o desconocimiento, expresar dudas o incertidumbre, expresar dudas o indecisión, explicitar hipótesis, formular opiniones, expresar pensamientos, razonar en voz alta de forma explícita, clarificar significados pretendidos, indicar la fuente del conocimiento, expresar acuerdo o desacuerdo, diferenciar puntos de vista, etc. Esos son los tipos, digamos, de enunciado. Como podemos ver, estos enunciados se han ido, digamos, son enunciados que aparecen mucho en la literatura y en los cuentos infantiles. Por ejemplo, en Caperucita Roja está claro que Caperucita tiene un diálogo con el lobo donde hay toda una teoría de la mente del lobo respecto a Caperucita que hace, por ejemplo, pensar qué es lo que sabe Caperucita del lobo y qué es lo que el lobo sabe de Caperucita. Una pregunta sería, por ejemplo, ¿sabe Caperucita Roja qué es el camino más largo, el que le indica el lobo? La Caperucita Roja llega a la casa de la abuelita y hace toc toc. La pregunta es, ¿quién cree Caperucita Roja que está en la casa? Alguien está en la cama de la casa de la abuelita. ¿Cree Caperucita Roja que está la abuelita en la cama? Esos son los tipos, digamos, de preguntas que uno se puede hacer con respecto a la teoría de la mente de Caperucita Roja y toda la cuestión de lo que vemos ahora como el engaño, porque el engaño es como la prueba de la verdad de la teoría de la mente. El lobo miente, pero no sabe que miente, no sabe que lo hace, eso es un error del lobo. El lobo sabe que está mintiendo, eso puede ser una ironía, una broma, una manipulación. El lobo quiere que Caperucita Roja le crea. Eso es un engaño por parte del lobo. ¿Qué pasa con los niños autistas? Los especialistas en este trastorno, Simon Baron Cohen, Alan Leslie, Uta Frith, Jane Astington, etcétera, reflexionan que los niños autistas tienen ya dificultades con la atención, seguir la mirada de la madre para saber qué objeto miras y con la intención sobre lo que está pensando su madre, con las creencias, deseos o teoría de la mente que no atribuyen estados mentales ni a sí mismos ni a los otros, y estas dificultades pueden consistir en una falta de representación mental y de comunicación o en un grado bajo de estas capacidades representacionales. ¿Qué pasa con la literatura? Porque es nuestro tema y de lo que hablamos siempre. Leer ficción es bueno para el desarrollo mental, social y emocional, porque la ficción es importante para la teoría de la mente y para la empatía. Jerome Brunner, por ejemplo, estudió esta relación y sostenía que la ficción literaria desencadenaba, por un lado, presuposiciones, o sea, significados implícitos. Por otro lado, todo el tema de la subjetivación, es decir, la representación de la realidad a través del filtro de la conciencia de los protagonistas de la historia. Y finalmente, múltiples perspectivas, es decir, percibir el mundo simultáneamente desde diferentes puntos de vista. Estas características son las que imitan las de la teoría de la mente. En los textos nosotros tenemos uso de recursos, discurso directo, discurso interior de pensamiento, citación del texto, gestos, ruidos, refunfuñar, por ejemplo, discurso directo imperativo, discurso interior pensamiento, recursividad, pensamiento directo, pensamiento indirecto, nuevamente pensamiento, etc.
digamos, en esta situación podemos ver que hay una alternancia entre discurso y teoría de la mente. Por ejemplo, en la actitud podemos tener un discurso directo, pensamientos, ruidos, gestos, etc. En atribución, en el cuento, por ejemplo, de Gina y Ton, la niña Gina y el gato Ton, hay una relación entre ellas que se representa en lo escrito por guión, comillas, verbos declarativos, etc. La relación entre la teoría de la mente y el lenguaje es muy estrecha. Por ejemplo, si alguien dice llueve, dijo un enunciado sobre la realidad. Pero si alguien dice creo que llueve, es un enunciado sobre sus creencias. Si alguien dice no soy culpable, podemos decir, alguien ha dicho, creído, pensado que era culpable. Pero también está implícito, eso que dice Jerome Brunner, que alguien había negado que esa persona era culpable. Es decir, tenemos todo un entramado de tipo psicológico entre tener una teoría sobre la mente propia y de los otros que tiene que ver con lo que se dice, con lo que se cree, con lo que se piensa, con lo que se intenta engañar al otro, con lo que se intenta manipular y con la expresión misma, etcétera, etcétera. Y esto es lo que está implícito en muchos de los cuentos de literatura infantil, por ejemplo, en La Caperucita Roja, en las siete cabritas y el lobo, en El sastre valiente, etcétera. Hay toda una serie de literatura infantil que tratan sobre la cuestión de la creencia y el engaño. Ahora vamos a ver qué pasa con los niños autistas en relación a este tema. Muchas gracias, Ana. Pasamos